Primero que nada debemos diferenciar entre los dos tipos de bomba, una con DA y otra sin DA. Por ejemplo, aquí nos encontramos con la A4BG sin DA, ¿no? Acá hablamos en un capítulo anterior. Vemos cómo la bomba de carga alimenta, hay una sola presión de carga para alimentación de mis checks para entradas en las líneas A y B y mi alivio de carga. Aquí va a entrar hacia mi sistema piloto para la activación de mi servopistón. Está en movimiento. En cambio, con DA significa que hay un estrangulamiento aquí previo a la entrada de aceite. Se puede notar aquí, es un orificio restrictor, lo que va a provocar que aumente la presión a la entrada. Luego de que pase, va a permitir el ingreso de aceite a mis checks, check de entrada a las líneas A y B, a la válvula de carga, y aquí este orificio va a generar un diferencial de presión que va a permitir que aperture esta válvula de A contra la fuerza del resorte regulable para que pueda pasar el aceite a mi circuito de control. Aquí está mi válvula direccional. Son solenoides on-off, pero van a comandar ya no un servopistón, sería a un pistón de control, se le debe llamar. Aquí sí es con un servopistón, porque tiene un mecanismo servo que lo pone centra de nuevo a la válvula direccional, pero aquí no. Aquí vamos a ver que no hay un dispositivo de centraje, ¿no? De servo. Simplemente sería un pistón de control de mi plato bascular. Por ejemplo, acá vemos el diagrama del circuito de A para seteo fijo, ¿no? Esto está regulable, lo seteamos fijamente ya en la válvula y queda fijado la calibración de la tensión del resorte. Vemos acá que no se presenta el mecanismo servopistón. No hay ninguna palanca de control que esté seteando el desplazamiento del plato basculante para volver a centrar o cerrar el pase de aceite de mi válvula direccional. Aquí simplemente esta válvula direccional tiene solenoides que van a ser on-off. Va a permitir el pase de aceite nada más. Pase de aceite a este extremo o el pase de aceite al otro extremo, ¿no? Y el aceite que ingrese para el desplazamiento de este servopistón depende solamente de la presión que tenga, nada más. Esta presión que tenga, esta presión PST se le llama, va a depender de qué tanto deje pasar la válvula de A. O sea, la válvula de A va a ser, entre comillas, como una reductora de presión. Va a permitir que pase 6 bares, 7 bares, 8 bares, 9 bares, 10 bares, dependiendo de qué, del diferencial que se produzca en este orificio. Ahora, este diferencial va a influirse de qué, del caudal que envíe la bomba de carga. A su vez, la bomba de carga depende de las RPM del motor. Entonces, la RPM del motor, si está acelerado, esta bomba de carga bombea más. Si está menos acelerado, bombea menos, ¿no? En la Praliente, por ejemplo, está bien bajo el diferencial. Por lo tanto, este señor ni se abre, no manda ninguna señal. Se acelera un poco más, logra haber más diferencial, lo que va a provocar que acá haya una balanza de presión para que se pueda abrir y pueda enviar más aceite y pueda levantar un poco la presión para que se desplace este servopistón, ¿no? A la ubicación que yo quiero. Por lo tanto, el movimiento de este servopistón, o pistón, mejor dicho, ya no sería un servo, sería un pistón nada más de control, va a depender de las RPM del motor bis, qué tan acelerado o qué tan desacelerado tenga al motor bis. Aquí hay una sección que me indica el manual que es los bombas A4BG de tamaño 28 sí tienen mecanismo servopistón, pero las demás no las tienen. Es una bomba muy pequeña, se muestra la sección nada más, y para la explicación se está mostrando que no lleva control de cerro. Simplemente es on-off y deja libre el pase para que la variación lo haga a la misma presión, ¿no? Como indicamos aquí. Vemos el circuito de A con seteo fijo con resorte, y las diferentes válvulas que hay, ¿no? Mecanismo servo no existe, como pueden ver aquí, no hay palanca servo,
Aquí no hay ninguna palanca servo con el dibujo, pueden ver, ¿eh? En el capítulo anterior vimos que había un mecanismo servo, pero acá no, simplemente es on-off y deja libre el pase para que la presión de aceite que comanda el ADA, ¿no?, la haga variar. A su vez, esta varía de acuerdo al caudal que envía la bomba, que a su vez el caudal depende de las RPM del motor diésel. Entonces, este circuito simplemente es para sistemas automotrices, como indica Relo, ¿no? Muy bien, diferentes tipos de válvulas están marcadas y las presiones que, por ejemplo, vamos a marcar aquí, las de pico de presiones serían 480 bares en A y B, la de carga serían 30 bares y la cutoff estaría o override en 430 bares, ¿no?, del sistema. Quiero más a detalle mi válvula de A, el orificio restrictor, podemos verlo ahí, orificio de medición también me dice. Vamos a ver un medito. Los canales que tiene la válvula de A. Tres canales tiene, 1, 2 y 3. El primer canal es el que me va a enviar la presión PST. La presión PST es la presión de activación del pistón de basculación. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver la bomba de carga envía el caudal y por aquí, cuando hay un diferencial de presión por el orificio restrictor, va a generar envío de aceite en este sentido, PST, para la angulación del pistón, del mecanismo de pistón que tiene la 4BG. Luego tenemos el orificio de tanque, descarga tanque, y luego tenemos el orificio ya de pase libre hacia mi zona de válvula de libre de carga y mi checks, ¿no?, las checks A y B de llenado de las líneas A y B. Muy bien, esta es una información de Liber que me pareció muy interesante. Para sus cargadores frontales pues, usa este tipo de bombas. Entonces, podemos ver aquí cómo ejercen las fuerzas en el orificio, ¿no?, el orificio estrangulador. Tanto las fuerzas están allá abajo, presiones antes del estrangulamiento y presiones después del estrangulamiento. Se produce un diferencial de presión que provoca que esta válvula se desplace contra la fuerza de resorte, que también es una fuerza opuesta, y logre pasar el aceite de control, ¿no?, a través de la válvula direccional hacia mi pistón de control, de plato basculante. Aquí, como dijimos, la on-off, ¿no?, simplemente la posiciona en una posición y nada más, no es variable. Y el que se encarga de la variabilidad va a ser la presión que pase por aquí, dependiente del caudal de la bomba, que depende de las RPM del motor bici. Muy bien, entonces se acelera más, bombea más, se desplaza más rápido el equipo, se acelera menos, bombea poco, el diferencial es poco, y pierde caudal la bomba y se mueve más lento el equipo. Se queda de la presión PST para el control, la presión PST variable, la fuerza hacia abajo, y la presión PSP, que el caudal sigue avanzando, acá alimenta a mi válvula de carga y a mis alivios checks, ¿no?, mis checks que van a ser la alimentación de las líneas A y B. Muy bien, aquí vemos que las fuerzas son opuestas, ¿no? Una fuerza hacia abajo, debido a los resortes, una fuerza de la misma PST, ya que acá tiene un pequeño chaflán, pequeña área tipo chaflán, que va a ser una fuerza opuesta, y va a provocar también ese balance de presiones que tiene, o esa balanza de presiones que hay, para que esto se posicione en una apertura adecuada cuando logre la balanza de presión. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo varía la presión PST, ¿no? La presión PST es la que va a mi válvula direccional para activación de mi pistón de control del plato basculante. Depende de las RPM, como podemos ver, 200 a 2000, 2200 RPM, ¿no? ¿Cómo varía? Dependiendo de las RPM del motor diésel. Y la presión PSP, que es la presión de carga, ¿no?, para mi circuito de líneas A y B, ¿no? Muy bien. Entonces aquí podemos observar también que esto puede ser variable. Puede haber una variabilidad en esta curva. ¿Cómo lo puedo variar? Mediante la regulación que yo dé a mi válvula de A.
¿no? Si yo calibro diferente mi válvula de A, la hago más sensible o la hago menos sensible, puedo hacer que varíe. O también hay un mecanismo de variable, ¿no? Tipo palanca, que tiene las válvulas de A. Es un modelo de válvula de A variable. Yo puedo hacer lo que esta curva de presiones varíe, ya que estoy modificando la resistencia de este resort, provocando que la balanza de presiones sea diferente y se comporte de manera diferente, ¿no? Pierda presión o suba la presión. ¿Cómo más puedo yo modificar esta curva PST de presiones? Mediante variando, ¿no? El orificio restrictor. Puedo variarlo, puedo cambiarle de tipo el anillo, ¿no? El diámetro que tenga. 7 milímetros, lo voy a bajar a 5 milímetros y ya varió esta curva. Puedo hacer lo que bajo o que subo. Para que envíe más caudal la bomba o que envíe menos caudal, ya que esta presión, PST, depende qué tanto caudal va a enviar la bomba, ¿no? Porque esta PST se refleja acá, de entre 0 a 30 bares, va a hacer el control que me dé a mi pistón de basculación. Entonces, si yo lo hago bajar esta curva, nunca va a llegar al máximo, ¿no? Mi plato basculante y el caudal que envíe va a ser bajo. Entonces ahí yo puedo variar el caudal que envíe según el orificio que coloque, restrictor, o la regulación que yo le dé a mi válvula de A. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Que ha ocurrido, una tesis que encontré de una 4BG 56DA. Tuvieron problemas con colocar una bomba a un equipo y la velocidad era muy lenta para el peso del equipo. ¿Qué hicieron? Modificaron la estrangulación. Plantearon y vieron que, por ejemplo, para diferentes diámetros de agujero restrictor, 5.4, 5.5, 5.6, hasta 6 milímetros, vieron que el caudal variaba, diferente, ¿no? Por lo tanto, si el caudal lo hacemos variar, la potencia hidráulica también va a variar, ¿no? Que va a elevarse la presión caudal es potencia hidráulica. Y determinaron que el mejor diámetro era este, ¿no? Este de aquí, para que la potencia hidráulica sea la máxima, no la máxima obtenida. Muy interesante todo, variaron aquí en la potencia mediante simplemente modificando los restrictores que había en la bomba A4BG 56DA. Más información puede revisar, ¿no? Aquí está la información. Muy bien, este es lo que me dice RESROC sobre el control de A, ¿no? Para funcionamiento automotriz, ¿no? Con control hidrostático. Uno de los mejores diseños que hay, que ha obtenido RESROC, ¿no? Para diferentes tipos de equipos, ¿no? Máquinas, vehículos municipales, topadoras, dumpers, todo tipo de equipos es el control de A. Características especiales que tiene este control, ¿no? Una mejora en la conducción automotriz, control de limitación de carga integrado, ¿no? ¿Qué me dice que es el control? Control de limitación de carga integrado protege al motor contra calado y le permite al motor convertir la potencia máxima requerida para adaptarse a las fuerzas de tracción y la velocidad sin interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el equipo sienta un calado, o sea, ¿qué va a ocurrir en ese modo, ¿no? Pérdida de RPMs, la presión va a caer, la presión va a caer. Por lo tanto, el plato basculante va a perder caudal y se va a volver más lento el movimiento del equipo, ¿no? O sea, automáticamente se adapta a la curva de potencia en circuito de A. Como pueden ver aquí, se adapta a la curva de potencia, ¿no? Velocidad del equipo y fuerza de tracción E. Aquí se puede ver, está bombeando poco caudal, aquí bombea más caudal, y aquí también influye con el motor. El motor también hace que suba el caudal. Por ejemplo, acá está mandando poco caudal y aquí alto caudal, ¿no? Para una velocidad alta, ¿no? Alta. Entonces, cuando el equipo, de repente estamos aquí con esta alta velocidad, alto caudal, con alto velocidad en el motor, comienza a perder velocidad, ¿no? En este sentido, hasta puede llegar hasta este punto, ¿no?
pérdida de caudal, ¿qué va a ocurrir? Automáticamente la bomba, como la presión TST va a caer, va a disminuir el caudal que envíe, ¿no? Disminuye el caudal que envíe, para que sea más lento, ¿no? Más lento, y se adapte a la potencia que dé la bomba, que el motor, disculpen. Se adapta a la potencia que dé el motor. Muy bien. Dice, más velocidad, más caudal, ¿no? Más caudal manda por aquí, pero no se va acá. Mucho más caudal, el motor ayuda para que esté más veloz. Se acá está mandando más caudal. Pero a medida que encuentre más restricción, de repente con una cuesta, algo ocurre, la presión comienza a subir, la velocidad cae, por lo tanto, si la velocidad cae, ¿qué va a ocurrir? En mi presión PST va a caer también. Y si cae, este plato basculante también empieza a perder caudal. Empieza a perder caudal, como pueden ver, para que se adapte a la curva de potencia, ¿no? Del motor. Pueden ver cómo se adapta automáticamente debido a la pérdida de velocidad. Pierde velocidad, inmediatamente pierde caudal, ¿no? Gana velocidad, aumenta el caudal. Se puede ver el tipo de regulación. Pues acá, como dicen, una limitación de carga integrada, porque es muy sensible la carga. La carga hace que pierda velocidad del equipo, por lo tanto, la PCT también va a caer y el caudal que envíe va a caer también. Muy bien. Si gana velocidad el equipo, la PCT va a aumentar y bombea mucho más caudal para que se desplace mucho más rápido el equipo. Muy bien, este me logra ahorro de combustible, me indica, fácil manejo. Circuito cerrado permite el frenado hidrostático, esa es una ley que hay siempre por los circuitos cerrados. Función de avance lento, inching function, ¿no? Podemos agregarle una función de avance lento, ¿no? Podemos agregarle válvulas que intervengan en mi válvula de A. En mi circuito de A se va a encargar de mandar la presión requerida, ¿verdad? Entre un valor mínimo y un valor máximo, dependiendo de las RPP del motor. Pero yo en ese circuito puedo adaptar una válvula inching de avance lento. Diferentes modelos vamos a ver más adelante, que le puede botar el caudal que esté regulado. Por ejemplo, si DEA está mandándome 9, 10 bares, con esa válvula yo le puedo quitar caudal, hacerle un dren para que caiga de 9 bares, caiga a 5 bares. ¿Por qué? Porque está haciéndole un punto de fuga mediante ese tipo de válvula, ¿no? Entonces a eso se refiere las funciones de avance lento o inching function, ¿no? Agregar un tipo de válvula para que la presión que me envíe la DEA la haga en derivación y haga caer mucho más la presión dada por DEA, ¿no? Muy bien. Ahorro de espacio y fácil instalación de unidades axiales. Sí, correcto. Fácil servicio de instalación. La parte introductoria nada más. Tenemos el circuito aerostático, A4 VGDA y una CIBM HA, ¿no? Bien, diferentes tipos de controles. La aceleración del motor diésel influye en la configuración de la válvula DA para la presión PST. Y acá hay una configuración de avance lento, ¿no? Inching, un modelo agregado en el freno de pedal de freno, ¿no? Puede ser también que cuando apriete el pedal de freno, inmediatamente haga que caiga la presión de A, ¿no? La presión PST cae a cero, para que se ponga a neutro la bomba, ¿no? La bomba. Entonces, cuando frenamos, no hay ninguna contrapresión debido a que la bomba está bombeando caudal, ¿no? Lo podemos configurar así, vamos a verlo más adelante. Muy bien, esta es para la dirección. Si quiero que angule a la derecha o a la izquierda, recuerden que son solenoides on-off. Solenoides on-off. Simplemente dejan pasar el aceite al pistón de control del plato basculante. Ya no sería servo pistón, sería un pistón de control nada más. Y el VG más de control para la angulación de max a mínimo de desplazamiento del motor hidráulico, ¿no? Simplemente son off también. Puedo hacer lo que me dé mayor desplazamiento, por lo tanto mayor torque, o menor desplazamiento, por lo tanto menor torque, pero mayor velocidad. Puedo solo funcionar también, on off. Muy bien, tenemos el circuito cerrado que tiene el sistema.
Ya lo hemos hablado bastante, cómo trabaja el circuito cerrado. Acá más al detalle, mi bomba hidráulica, mis alivios de pico de presiones, mi válvula de AD, mi válvula override, cutoff, mi válvula de carga o BOS. Es un BOS también le dice. Mi circuito de motor hidráulico, con mi pistón de control, y aquí está mi dispositivo on-off, ¿no? On-off para que se active, no se active en VGMIN o VGMAX. Y mi válvula Fuji, ¿no? O la refrigeración de mi circuito hidráulico. Muy bien. Montaje y modo de funcionamiento de la DA Control, usado para los sistemas automotrices y de limitación de carga integrada, ¿no? Muy bien. Y se puede indicar, ¿no?, que la presión de aceite, ¿no?, que puede llegar es a 25 a 30 bares, la presión de carga, y la que me da el corte es la Q-TOF, ¿no? La Q-TOF es la que me va a dar la presión más alta de mi sistema, mientras que los alivios son de picos de presiones nada más. Los alivios de picos de presiones, la Q-TOF es la que está calibrada a menos valor. Y se puede ver, bomba de carga, fase a mi válvula de AD, orificio de AR restrictor, diferencial de presión, por lo tanto alimenta a mi circuito de válvula direccional, está aquí, para activación de mi pistón de control del plato basculante. Como dijimos, en este circuito de control de válvula direccional está mi dispositivo de avance lento, un inching valve. Entonces hemos colocado acá un dispositivo aparte, ¿no?, en el circuito para lograr otro efecto, ¿no? La válvula de A, por ejemplo, me manda acá 9 bares, 10 bares, no sé, para que se active el plato basculante se activa, según lo que mande la válvula de A, en la variación de la presión, pero yo lo puedo modificar también. Yo aquí, como está inching valve, o válvula de avance lento, puedo hacer un punto de purga, de fuga, ¿no?, para hacer que caiga esta presión, ¿no? En 9 bares puedo bajarlo a 0 bares, puedo bajarlo a menos todavía, a 7 bares, a 6 bares, lo que voy a poder bajar el caudal que envía la bomba. Siempre al descenso va a ser lo que caiga el caudal, ¿no? Vamos a ver los diferentes poderes. Luego la traviesa sigue avanzando, mi válvula de alivio de carga, aquí están las checks, ¿no?, las checks de entrada de aceite, con la de pico de presiones, y aquí mi válvula override o cutoff, ¿no?, que va a ponerla en alta presión, la va a descargar a tanque, en verde, ¿no?, para que se ponga neutro en alta presión. Muy bien, aquí podemos ver sobre la presión piloto, o la PST, ¿no?, la PST presión piloto. Lo más importante acá me indica lo que hemos hablado anteriormente, pero lo más importante que acá me indica que el orificio estrangulador y la tensión de resorte, o sea, el orificio estrangulador, ¿no?, y la tensión del resorte, se eligen para que coincidan con la curva del motor, ¿no? Muy importante. Lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Muy bien. Aquí se puede ver las fuerzas, ¿no?, que hay en la válvula de A. Bombeo, presión, orificio estrangulador. Es una fuerza de presión en este sentido. Atraviesa, sigue avanzando y va hacia mi válvula de carga, mis checks, entrada en líneas aire. Acá está el resorte, empujando hacia abajo. Acá pasa el aceite también. Hay una fuerza hacia abajo también en toda esta área. Dos fuerzas acá. También hay esta fuerza, ¿no? Este pequeño chaflán que tiene. La PCT está empujando también hacia abajo. Y aquí, todas esas fuerzas que están empujando hacia abajo generan una balanza de presión contra esta fuerza de entrada, ¿no? La fuerza de entrada aquí. Al final se van a equilibrar y van a permitir que este señor se desplace a una cierta posición para que pueda pasar el aceite, ¿no?, de control previamente por este restrictor hacia mi válvula direccional que va a comandar a mi pistón de control del plato vascular. Muy interesante, ¿no? Muy bien, aquí vemos las fuerzas que se ejercen en el plato basculante. Sabemos que el plato basculante está centrado mediante dos resortes de gran tamaño. Por lo tanto, esos resortes tienen que
ser comprimidos para que se pueda mover el plato basculante. La presión PCT debe luchar contra esos resortes. Entonces, para que se inicie el movimiento del plato basculante, se requiere de primero, como mínimo, 5,5 bares, hasta 6 bares, para lograr el desplazamiento, el inicio del desplazamiento del plato basculante, hasta los 18 bares, que sería el desplazamiento máximo del plato basculante. Sería lo principal de esta proyección. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo influye, ¿no?, la carrera de la bomba, carrera mínima, que es 0, hasta la carrera máxima, ¿no? El desplazamiento máximo, las SR máximas que me puede dar, es a partir de 5,5 bares, ¿no?, en PCT, hasta 18 bares, como máximo. Se puede ver las RPM del motor, cómo influye el caudal de la bomba, ¿no? Muy interesante, ¿no?, debido a las RPM del motor, dependiendo del diámetro del resorte, ¿no? Diámetro del resorte, diámetro 2, diámetro 3, diámetro 1, diámetro 2, diámetro 3, va a depender de qué tanto se eleve, ¿no?, o se desplace el plato basculante, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos 10 bares, ¿no? 10 bares con este diámetro 1 a 1500 RPM va a tener un VG, no sé, por ejemplo acá, cerca a la mitad, ¿no?, al 50%, ¿no? Pero aquí, con esta tensión, la RPM va a ser menor para lograr la misma tensión. Entonces este diámetro es mucho menor, ¿no?, que el diámetro 1. Y así, ¿no? Si, está, si tiene menos tensión el resorte o menos diámetro, la fuerza o las RPM que se requieran para lograr la basculación va a ser menor. ¿No? Va a ser menor. Creo que se consigue más rápidamente, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver la relación que existe, ¿no?, entre la presión de control, PST, que serían estas en verde, 9 bares, 12 bares, dependiendo de las RPM del motor, 15 bares, 18 bares, 21 bares. Muy bien. La presión del sistema, 100, 200, 300, 400 bares, y el desplazamiento relativo de la bomba, ¿no? Puede ser guía a 20% de desplazamiento, al 40%, al 60%, al 80%, al 100% de desplazamiento de la bomba. Digamos que es el caudal, ¿no? Es el gino. Pero este caudal me va a dar una presión piloto diferente, ¿no?, ST. Y el torque, ¿no?, el torque del motor. Curvas de torque del motor para un 20% de eficiencia, un 40, un 60, tenemos diferentes curvas de torque del motor. Entonces, la curva de torque del motor va a depender también de las RPM del motor, ¿no? Según la RPM, la curva de torque va a variar. Podemos ver acá una relación, cómo se está relacionada la aceleración, influyen las dos, ¿no? Influyen tanto en la potencia hidráulica como en la potencia del motor. Por tanto, si yo acelero más, mi presión PST va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la angulación permitida a mi plato basculante, ¿no?, va a ser mucho mayor y el caudal que envíe va a ser mayor. Lo que se asemeja al torque, ¿no?, al torque que envía el motor, que es mucho mayor, ¿verdad? Pero en cambio, si se cala el motor, comienza a calarse o empieza a perder fuerza, debido a, no sé, un esfuerzo que tenga, la RPM del motor va a caer. Por lo tanto, también el caudal de la bomba y la presión PCT también cae. Cae el torque del motor, también cae la presión PCT, como pueden ver, y hace que angule al plato basculante como máximo una menor cantidad, ¿no? Solamente va a angular como máximo hasta un 80% de angulación del plato basculante. Entonces se puede ver cómo está muy ligado, ¿no? Pueden ver aquí 12 bares, pero para un torque de 20%, ¿no? Por ejemplo, 12 bares. O sea, va a permitir estos 12 bares solamente que angule el plato basculante hasta 63%, ¿no? 75, 65%. Si aumenta el caudal, 15 bares, algo más torque en el motor, por ejemplo en 40, por aquí, ¿no?, 40%,
voy a tener como un 18 bares, ¿no? 18 bares, puede ser un poquito menos, ¿no? Bajamos la curva, puede ser hasta 17 bares, lo que se equilibra, ¿no? Con la de 40%, y voy a tener, por ejemplo, hasta un 80 y 90% de desplazamiento de la bomba hidráulica, ¿no? Entonces ahí se va acomodando a lo que es el torque del motor. Por eso acá indica, ¿no? Que esa válvula BA me permite acomodarme a lo que es el torque del motor, ya que hace que varíe la presión PCT de control de angulación del plato basculante en un porcentaje, ¿no? Ven aquí cómo se acomoda. Muy interesante. Muy bien, vamos a ver los dispositivos de avance lento, los inching o dispositivos de avance lento. Por ejemplo, aquí en el circuito de A se ha instalado una derivación, el freno. Aquí se ha puesto una derivación en el circuito de A y se la ha adicionado a una válvula 2.2 cerrada, y cuando se aprieta el freno, se abre y se descarga al tanque, ¿no? Lo que provoca que caiga la presión PST y se centre a neutro, ¿no? Mi bomba. Por lo tanto, no va a bombear aceite y se va a detener el equipo. Entonces, cuando pisa el freno a su vez va a frenar acá en las zapatas y también va a provocar que la presión PCT caiga, ¿no? Independientemente de la aceleración del motor. De repente el motor está acelerado y está mandando una presión PCT de 9 bares, por ejemplo, 10 bares. Y está que bombea el caudal, el aceite, ¿no? Y estamos desplazándose el equipo, desplazándose a velocidad. Pero de un momento a otro frena, pisa el freno. ¿Qué pasaría si pisa solamente el freno y el equipo no se frena? Porque tienen un torque, está mandando un desplazamiento a la bomba, está mandando un caudal. La fuerza que tiene el torque que tienen las ruedas va a provocar que estas zapatas patinen y no frene el equipo. Por lo tanto, se coloca aquí en el freno. Cuando pisa el freno, va a provocar que esta presión PCT se descargue al tanque, lo que provoca que la presión PCT caiga a cero y por lo tanto se vuelve a centrar al pistón de control ABG 0. Por lo tanto, el equipo pierde caudal y se detiene y frena inmediatamente, ¿no? A la vez, pierde caudal cero, y lo logra detener. Si no hubiera eso, no lo puede detener el equipo, sigue avanzando. No hay fuerza en las zapatas que logre vencer el torque que tienen los motores ni la bomba. Muy bien, vamos a repasar cómo funciona la válvula de A. Entonces, la válvula de A está impulsada por las RPP del motor, la presión de servicio y dos solenoides de control, on-off. Puede ver, no tiene servo, on-off, y la que me va a determinar la presión de control va a ser la misma aceleración del motor diésel, que va a depender del caudal que envíe. Por lo tanto, la válvula de A va a enviar una presión determinada de acuerdo a las RPM del motor diésel. Acá se puede ver, ¿no? La velocidad de motor entre la lenti baja y arranca el motor. Este es para un circuito de A, para un O4VG 71 de A, de un sistema de traslado. Tenemos aquí mi bomba de carga, mi válvula de A, mi línea de control, la mi válvula direccional para el pistón de basculación. Lo atraviesa, alimenta mi válvula de carga y mis checks de llenado de las líneas aire. En este caso arrancamos el equipo ralenti, y el ralenti es 800 RPM, 1000 RPM, no es tanta la fuerza como para que se genere aquí un diferencial grande. El diámetro de este orificio es de 7,9 milímetros para el caso del ejemplo. Por lo tanto, no envía ningún tipo de presión ni nada y se queda en neutro, en stand-by. No activo ningún solenoide todavía, no se genera presión y todo el caudal se va a llenar las líneas A y B. Abre la checks por los dos sentidos y marca la misma presión tanto en A como en B. 30 bares para el ejemplo, ¿no? Al aumentar la velocidad del motor, el caudal de la bomba aumenta, el diferencial también aumenta y deja pasar aceite, una determinada cantidad de aceite con una presión determinada a la espera de la activación de este solenoide direccional.
y sigue alimentando a mi sistema de carga, ¿no? Con el alivio seteado a 30 bares, ¿no? Muy bien. Aquí puede que esté en cuanto, en 8 bares, 9 bares, dependiendo de las RPM del motor, ¿no? A la espera de la activación. La presión estática es de aproximadamente 6 bares, ¿no? Para que se empiecen a abrir los orificios. Necesitan aproximadamente 6 bares para que también logre pasar el aceite, ¿no? Un diferencial de 6 bares para que logre pasar el aceite y llegue aquí, ¿no? A esta válvula direccional. Luego activamos el pase de aceite en un sentido, solenoide, y on-off, deja pasar, y esta presión va a comandar, ¿no? A mover a mi plato basculante mediante el pistón de control hacia la presión que esté marcando aquí esta línea. Si es 8 bares, 9 bares, 10 bares, me va a dar SVG, ¿no? De acuerdo a la aceleración del motor. Si acelero más, la presión acaba de aumentar, de repente a 11, 12 bares, por lo tanto la angulación también va a aumentar. Entonces cada vez que yo acelere o desacelere, la angulación va a ser, de mi plato basculante va a ser infinita también, dependiendo de la aceleración que tenga, ¿no? Muy interesante. Y así es como funciona mi sistema, ¿no? Para este caso de traslado. Otros modelos de A, por ejemplo acá tenemos un modelo con variador de la resistencia, ¿no? La resistencia, no hemos hablado al inicio, cómo podemos variar la sensibilidad de la presión PST mediante variando la tensión del resorte o variando el orificio, ¿no? Vimos un ejemplo también que se cambió los orificios y aumentó la potencia hidráulica, porque la presión PST la hicimos variar. Y aquí, con la tensión del resorte, también podemos hacerla variar, que baje, ¿no? O que suba, según cómo esté calibrada, ¿no? La relación PST, ¿no? Entonces, si arranco antes era, de regulación era de PST entre 6 y 15 bares, de repente con esto lo puedo bajar entre 6 y 10 bares, ¿no? El trazamiento de mi bomba como máximo puede llegar a cuánto, al 60% de VG, ¿no? Puedo hacerlo que bombee menos o bombee más, según el máximo y mínimo de presión de PCT, ¿no? Que tenga calibrada. Aquí puedo hacerlo que bombee menos o bombee más, según yo cómo mueva esta palanca, ¿no? Esta regulación o tensión del resorte. Tenemos un variador hidráulico dependiente del número de revoluciones, válvula reguladora de A, de ajuste fijo, y válvula hidráulica de avance lento, montada de tipo alivio. Como indicamos aquí, este es de ajuste fijo, está regulado en una presión fija, entonces mi presión PCT va a estar en un rango no determinado, puede ser entre 6 a 18 bares, ya, por ejemplo. Y aquí hemos adicionado una línea, ¿no? Y aquí tenemos un alivio, que se va a activar mediante una presión externa, ¿no? Presión externa. Me permite la conexión hasta 80 bares de conexión, una presión externa de 80 bares para que esto se descargue y caiga la presión en mi línea PCT. Aquí hay una variante, dice, que la conexión Z se puede realizar con líquido de frenos, es el sistema de freno del vehículo. Puedo acoplarlo al sistema de frenos, cuando apriete el freno, se eleva la presión y se descarga, ¿no? Se descarga. Otra forma de conectarla con el freno para que lo ponga al eje MIN C. Otro variador hidráulico fijo con una reductora de presión, en este sentido. Entonces, aquí en mi línea DA me manda una presión determinada, puede ser 9, 10 bares, dependiendo, ¿no? Cuando tenga calibrada la presión de las RPM del motor, esta presión previamente va a llegar a una reductora de presión, que va a hacer que me varíe aún más esa presión que envíe, ¿no? Según yo lo que yo comande también aquí. ¿Qué me dice? Permite reducir la presión piloto PCT independientemente de la velocidad de conducción, controlada hidráulicamente, corto C. Entonces ya esta regulación DA que dependía de las RPM del motor, ya está bien, me va a mandar una presión determinada, pero todavía no la mando a mi válvula direccional y hacia mi pistón de control, sino que la hago filtrar mediante una reductora. O sea, de repente me envían 9 bares acelerado, hasta 15 bares de repente acelerado, y yo digo no, no quiero que me mandes los 15 bares para que se mande al VG max, ¿no? Yo creo que solamente
acelerado me envíe 5 bares. Y 15 por acá, y solamente deja pasar 5 bares, y está mandando poco caudal. Entonces acá va a depender de esta presión de aquí, ¿no? ¿Qué tanto yo, qué caudal quiero que envíe? Y ya no va a ser influido por las RPM del motor. Yo voy a tener el control, ¿no? En ese sentido. Es otra forma de control. Muy bien, variable hidráulico. Tenemos un día fijo. De aquí hemos sacado una línea que también se va a interferir, ¿no? Al pase de aceite, la salida direccional y mi pistón de control. Esta es una reductora de presión también, variable, tipo mecánica, tipo botón. Y pues estoy tremándole. Es una reductora de presión, como pueden ver. Avanza y retrocede la presión. Si la resistencia de este resorte es como un tipo de un joystick, yo puedo hacerla que la presión que le llegue acá, que va a estar variable por las RPM del motor, por la válvula de A, yo la voy a mandar a menos presión, ¿no? O la presión que mande, normal. Si me llega acá a 9 bares, yo lo puedo bajar a 5 bares. Si me llega a 15 bares, yo lo puedo bajar a 10 bares. Ya no va a estar muy influida por las RPM del motor. Yo voy a hacer el control. ¿Qué tanto yo quiero que eh, bombee más o bombee menos? ¿Mm? Interesante. Y tenemos la rotary inch valve, ¿no? Tenemos la válvula de A fija, que me manda una presión determinada debido a las RPM del motor. Así que en mi válvula direccional la atraviesa y manda mi pistón de control. Pero acá tenemos un bypass, ¿no? Una derivación, como es un estrangulamiento variable, que puedo hacer que se descargue progresivamente el aceite, ¿no? Entonces aquí mi idea acelerado está mandando 15 bares, de repente piso este pedal, ¿no? Rotary válvula rotatoria, y descargo, ¿no? Esos 15 bares se descargan y lo hacen caer a 10 bares, dependiendo de cuánto apriete aquí esta válvula rotativa de avance lento. Tenemos el estrangulamiento, que no va a permitir que caiga esta presión aquí, ¿no? Que envía la DA. Acá va a marcar el punto 15 y aquí estará en 5 bares, de repente 10 bares, cuando yo apriete, ¿no? Este pedal. Aquí podemos ver el pedal de control, ¿no? El rotary inch valve, o válvula de avance lento rotativa, que permite el control desde la eje max hasta el eje min, cero. Reducción de la velocidad de marcha hasta que el helico se detenga, reducción del desgaste de freno, ¿no? Puede ser activarse con el freno también. Piso el freno y piso ese pedal y pongo a neutro mi sistema, ¿no? Mi bomba, para no complicarme, ¿no? Ya no poner en el freno una línea, jalar otra línea, simplemente pongo la rotary inch valve. Cuando piso el freno, piso otro pedal también de la rotary inch valve, o la de avance lento rotativa, piso y ya se pone a cero inmediatamente, ¿no? Y así puedo frenar más fácil, ¿no? Otra forma de frenar. De aquí la que aplicamos anteriormente, válvula fija de A, y en el freno viene ya, esto es un poco más complicado, viene aquí la descarga, aprieto el freno y se va descargando, ¿no? Se descarga totalmente y se pone a neutro, ¿no? El sistema. Para evitar esta complicación, se coloca una inch valve y con mi freno se pisa los dos a la vez y ya está. Modelos que hay. Muy bien, aquí estoy indicando la información, la fuente en inglés, para que lo tengan presente, lo puedan repasar, sobre todo los compañeros de habla inglesa.